Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Dice la Escritura que debemos estar atentos a toda forma de avaricia, a toda forma de codicia, porque es sumamente peligrosa. Ocasiona muchos pleitos, muchas guerras, pero nosotros no vemos el peligro. Muchas familias han sido destruidas, muchos matrimonios han sido destruidos, muchas personas han destruido sus vidas por ser personas avaras, por ser personas codiciosas. Y ese es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy, la avaricia, un deseo insaciable. Y tenemos con nosotros hoy a Sugel y a Marcos. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, bien, contentos de estar aquí en una nueva entrega. Sugel, como hablábamos al principio, antes de empezar el programa, muchas de las crisis que existen es debido a la codicia, a la avaricia de las personas. Y tú hablabas de esa crisis económica que ocurrió en el 2008, que es cíclica, que ocurre en la economía mundial, fruto de la codicia de algunos hombres en las bolsas de valores. Sí, yo me acuerdo cuando, y ustedes seguramente recordarán, todos los términos técnicos que se usaban para hablar del descalabre de la economía, y se hablaba de hipotecas prime, subprime, de clientes ninja, y ustedes recuerdan todo eso. Los bonos basura también. Sí, los bonos basura. Yo recuerdo que en esa época, y lo escribí porque me llamó la atención, en uno de los diarios nacionales, uno de nuestros editorialistas dijo lo siguiente: si tratando de entender la crisis financiera mundial te pierdes en un laberinto de tecnicismos, complicados logaritmos y visionarias predicciones a posteriori, echa mano de tu sentido común y encontrarás una explicación válida, porque buceando entre Dow Jones y entrevistas a nobles, se topará con la vieja y perfectamente reconocible angurria. En otras palabras, tú puedes buscar todos los tecnicismos que tú quieras, pero el descalabre que hubo en el 2008, y como tú dices, ha sido algo cíclico, pasó en el 29. Y pasa la Gran Depresión. En las empresas, Sugel, empresas que quiebran, personas que hay financieras y bancos que los engañan de manera consciente o inconsciente. ¿Y qué es lo que está detrás de todo eso? Es la codicia. O sea, la gente, que muchos que tal vez están comenzando a ver este programa, pueden pensar primero que no son avariciosos, porque ellos siempre ven al avaro como el individuo multimillonario que todavía sigue amasando una fortuna, y uno dice, pero es que no se va a satisfacer nunca. Entonces, las personas no se ven a sí mismas como avariciosas o codiciosas. O sea, tú estás diciendo que no solamente los ricos son avaros y codiciosos, sino también las personas pobres. Claro que sí. Es que todos, si nos descuidamos, ese es el segundo problema, caemos en el problema de la avaricia, y ese pecado es increíblemente peligroso. Tú comenzaste el programa citando un texto bíblico, aunque no dijiste esto está en la Biblia, pero eso está en Santiago capítulo 4. Y fíjate lo que dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya sea a nivel nacional, internacional, o incluso a nivel familiar o personal. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿Es por la codicia? Tú sabes que hay un autor que define la avaricia de la siguiente manera: avaricia es el pecado de querer siempre más, ya sean más cosas materiales o más placeres. Y dice, la persona codiciosa nunca está satisfecha con lo que tiene y por lo general envidia lo que otros tienen. Y dice, esto es idolatría, ya que la avaricia pone las cosas materiales en el lugar de Dios.
Es que uno codicia muchas cosas. Una persona débil puede codiciar al fuerte, una persona no agraciada puede codiciar a alguien que tiene una cara más agraciada, una persona soltera puede codiciar el hecho de estar casada como su vecina o su vecino. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos codiciar. Lo que el hombre no ve es el impacto que tiene la codicia en el corazón del hombre cuando se deja atrapar por ese pecado. De hecho, cuando lo llevamos esa codicia al plano económico y de las cosas materiales, que es avaricia, uno ve ese espíritu que tú dices, que las personas no lo ven como algo grave. Y uno escucha bromas como la siguiente: el dinero no da la felicidad, pero la sensación que produce es tan parecida. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. O otra, algunos dicen, bueno, el dinero no es lo más importante, pero está muy por delante de lo que está en segundo lugar. Exacto. Entonces, son chistes, pero que no dejan de reflejar la mentalidad de las personas. O no te lleva a la felicidad, pero te deja como una cuadra. Exactamente, exactamente. A una esquina, ¿verdad? A una esquina. Es como que, bueno, tú sabes, eso no tiene del todo, no está mal. Hay un, Esa es la idea. hay un elemento en la definición de avaricia que yo quiero que veamos. Fíjense, la avaricia o la codicia es el deseo insaciable de tener más dinero, más posesiones, más placeres para la autogratificación. O sea que yo no quiero tener más para compartir con los demás, sino para la autogratificación, ignorando a Dios y la eternidad. ¿Qué ustedes dicen a esto? Mira, tal vez es importante aquí hacer una aclaración y me encantó que tú dijeras eso de la autogratificación y voy a explicar ahora por qué, pero desear cosas que uno no tiene no es pecado en sí mismo. Y eso es importante porque Dios nos hizo a su imagen y nosotros somos por naturaleza buscadores de excelencia. Hay gente mediocre en la vida que no anhela nada, pero eso no es lo que debe ser. O sea, no es que nosotros estamos promoviendo que tú seas un mediocre, que tú seas una persona conformista. Nosotros debemos desear cosas y es correcto que deseemos cosas. El problema está cuando el hecho de que yo no tenga lo que deseo me lleva a estar descontento y amargado, o envidio al que tiene lo que yo quisiera tener y no tengo, o aún teniendo suficiente, yo como quiera quiero todavía más para la autogratificación mayor, para una autogratificación mayor. Pero yo te voy a poner un elemento más ahí, Sugel. Yo quiero esa autogratificación porque me estoy poniendo delante de Dios. Yo primero, Dios después. Y eso es un punto que debemos tomar en cuenta aquí. Pero algo que tú mencionaste, Sugel, es el corazón de la avaricia. Y es no solamente la autogratificación, sino el no estar contentos con lo que tenemos. De hecho, varios de los textos que tenemos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la avaricia, lo contrastan con la falta de contentamiento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y es interesantísimo cómo concluye, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, nosotros tenemos derecho a desear cosas, pero mientras esas cosas no llegan, no tenemos derecho a no estar contentos. Algo interesante, perdón, de ese texto es que la palabra que se usa allí, el Nuevo Testamento se escribió en griego, para aquellos que no lo saben, y la palabra avaricia que aparece allí es filarguria, que significa literalmente amor por las riquezas. La Biblia no presenta las riquezas como un problema, ni como algo malo, ni pecaminoso. De hecho, en la Biblia vemos... ¿Amor por la riqueza o amor por la plata? Exacto, amor por la riqueza, por la plata. El punto es este. El tener dinero en sí mismo no es pecaminoso. Nosotros vemos a Abraham, que era un hombre rico y era piadoso. Vemos a Job, que era un hombre rico y era un hombre piadoso. Salomón fue un hombre rico y fue piadoso una gran parte de su vida, aunque después se descarrió. Y no fue por la riqueza que se descarrió, fue por el hedonismo, fue por la búsqueda insaciable de placer. Precisamente el otro texto que iba a citar menciona esto y lo que habíamos mencionado anteriormente. 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. Pero
2 versículos antes vuelve con la misma idea, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero ese texto yo quiero que lo analicemos más adelante. A mí me gustaría que las personas, a la luz de lo que tú dijiste, Sugel, que vean el peligro de lo que es la avaricia, y eso brota de nuestros corazones. Yo quiero establecer esto para nuestros televidentes. Cuando nuestro Señor menciona los pecados que salen de nuestro corazón, menciona la avaricia. En Marcos 7, 21 y 22 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Miren la gravedad de la avaricia. Y esa avaricia, lo que nos dice, es como la sanguijuela, siempre quiero más. Yo todo lo que necesito para ser feliz es un poco más. Yo no estoy contento en Dios. Y hay una parábola que yo quiero que ustedes me ayuden a analizarla. Es el caso del hombre que va donde el Señor y le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia familiar conmigo, porque parece que el hermano había tomado toda la herencia, como decimos nosotros, le había dado un tumbe al otro hermano, se había quedado con una mayor cantidad o no le había dado nada de la herencia. ¿Y qué era lo correcto que el Señor le dijera? Tráeme a tu hermano aquí, vamos a resolver esto. Qué sinvergüenza tu hermano, mira cómo se quedó con todo el dinero y hubiera confrontado al hermano. Y el Señor le dice, ¿quién me nombró juez o árbitro sobre ti? Y le dice, cuídate a la multitud de estar atentos a toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí cuenta la historia del hombre que tenía muchos graneros y quería más. ¿Qué es esa historia, Marcos? Bueno, era un hombre que vivía precisamente para las posesiones. Se hizo muy rico. Se hizo demasiado rico y él quería seguir planificando más. Y edificaré graneros, los haré mayores, seguiré cosechando. Y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otras palabras, él puso su corazón y el centro y la meta de su vida en sus posesiones, en las riquezas, en lo material. Es por eso que es idolatría. En lugar de olvidar que el centro de la vida realmente es Dios. Sí, porque de hecho el Señor termina esa parábola diciendo, así es todo aquel que no es rico para con Dios. O sea, el problema aquí es que esa persona puso sus tesoros en algo demasiado volátil. Así es. Y de hecho lo que dice la Biblia, no pretendas hacerte rico, desiste. Pondrás toda tu esperanza en cosas que se van como que vuelan como las águilas. Yo me acuerdo una vez que había oído la historia de un individuo que quería tener una tierrita y esa era su ambición. Y iba donde un hombre rico y le decía pero para las personas que nos escuchan o nos ven en otros países, una tierrita es un terreno, un campito. Okay. El asunto es que dicen que este hombre rico le dice a este hombre, mira, yo voy a hacer una cosa contigo. Comienza a correr de aquí hasta cuando te canses, en círculos concéntricos cada vez mayores. Y toda la tierra que pise tu pie será tuya. Y dice que el individuo comenzó a correr como un loco, cada vez en círculos más grandes para poder tener más tierra. Y se sentía cansado, pero seguía corriendo. Y obviamente pasó lo que se suponía que debía pasar, ¿verdad? Le dio un infarto y el individuo murió. Pero cuando alguien estaba escuchando la historia, dice, pero dime, ¿cuánta tierra por fin fue que pudo tener? Dice, 7 metros. Sí, ¿Dónde lo enterraron? Sí, o 1 metro, lo que sea verdad en ese caso. Exacto, ¿dónde lo enterraron? Porque tú no te vas a llevar nada contigo, absolutamente nada, y ese es el problema de las riquezas. Ahora, yo leí... El problema de la avaricia. Del amor por las riquezas. Oigan esto que alguien escribió. La codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, idólatra. Todo eso hace la avaricia. Pero como decíamos al principio del programa, las personas no ven la magnitud de este pecado y las consecuencias que se derivan del mismo. De la parábola que tú mencionaste, Eduardo, hay otro aspecto que se ve de la avaricia y es que es un trastueque de las prioridades. ¿Es así? Claro. ¿Por qué? Porque este hombre tiene al Señor Jesucristo delante de él que puede resolverle su principal problema, que es del alma, y él está preocupado para que el Señor
resuelva acerca de una herencia. Es como que nosotros vamos donde un médico, tenemos una enfermedad terminal y él es el único médico que ha descubierto la cura y nosotros vamos a decirle a ese médico que por favor nos recete un jarabe porque tenemos una tosecita. Es ridículo. Es que el avaro pone el valor en las cosas equivocadas, pone el valor en las cosas temporales y como son temporales no van a durar para siempre, temporales. Y en las cosas que son eternas entonces no las mira. Leí una historia ficticia de un financiero, de un hombre de la bolsa de valores que mercadeaba, negociaba en la bolsa de valores y se le aparece un ángel y le dice, pídeme un deseo. Y él le dice a ese ángel que él quiere saber lo que sucederá en la bolsa con un año de anticipación. Y el ángel le dice, ok, te voy a conceder tu deseo. Y resulta que ya el hombre, imagínense cómo estaba, miles de millones de pesos iba a ganar porque él se iba a anticipar a todos los movimientos que ocurren en la bolsa de valores a nivel mundial. Y resulta que le acaban de conceder su deseo en esa historia ficticia y el hombre toma regocijado el periódico y empieza a leerla y ve los obituarios donde están las personas que van a morir al otro día y el primer nombre que ve era el de él. Entonces, ese dinero y el tener todo ese conocimiento no le iba a servir para nada. Necio, mañana vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Hablamos del peligro de la codicia o de la avaricia. Es interesante notar cómo comienzan y terminan los 10 mandamientos. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 10º mandamiento es, no codiciarás. Si tú pones esos 2 mandamientos uno debajo del otro, te vas a dar cuenta que son como un sándwich. Están íntimamente relacionados. Exactamente. ¿Cuál es el problema del codicioso? O que está idolatrando cosas que no son Dios. Está queriendo encontrar satisfacción en las cosas creadas en vez de encontrar satisfacción en Dios. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre que adora a Dios no es codicioso porque él ya tiene lo más importante, sea que sea rico, sea que sea clase media, sea que sea pobre, él tiene a Dios. Su satisfacción está en Dios, no en las posesiones. Exactamente. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo yo manejo esa tensión que se presenta? Porque día a día, como tú decías, todos tenemos aspiraciones, deseos, los cuales son lícitos. ¿Cómo yo lo manejo de manera que no me arropen, que no me distraigan de mi prioridad, que es mi relación con Dios? Pero eso me lo van a contestar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Este programa llega a ustedes gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Suhel, en el segmento anterior hicimos la pregunta, ¿cómo manejo la tensión que se crea de saber lo que Dios me manda en su palabra, del uso de las riquezas y de los bienes que Él me ha dado y mis propios deseos, de saber que yo soy un codicioso? ¿Qué es lo primero que debo hacer para empezar a manejar esa tensión? Lo primero es estar seguro de que yo estoy buscando de manera consciente mi satisfacción en Dios. O sea, no es simplemente creer a nivel intelectual que Dios, porque es Dios, debe ser el ser más satisfactorio. Es buscar intencionalmente mi satisfacción en Él. Eso incluye el hecho de que cuando yo deseo algo creado por Dios, yo no voy a sustituir a Dios por ese algo, porque yo sigo viendo a Dios como el ser más satisfactorio, pero lo veo también como mi Padre Celestial que me provee cosas. Cuando yo veo las cosas que Dios me provee y que yo deseo, yo puedo desear legítimamente tener un mejor carro, tal vez el que tengo se me está dañando cada 15 días y tengo que llevarlo al mecánico. Pero suponte que no se te está dañando cada 15 días, sino que es un modelo viejo y quizás no es tan confortable como uno nuevo y tú tienes el deseo de cambiar tu vehículo, pero resulta que en la iglesia o en otra iglesia, en el reino de Dios o en las misiones, hace falta un dinero. ¿Cómo yo sé cómo manejarme de comprar mi carro nuevo y estar más cómodo, lo cual me es lícito, o utilizar ese dinero para ofrendar para la expansión del reino de Dios? Ok, mira, es imposible dar una respuesta
que abarque todos los casos a esa pregunta, porque la verdad es que siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente necesitada, siempre va a haber necesidad en la obra de Dios y siempre nosotros debemos ser generosos. Entonces, hay que manejar esa tensión. Es una tensión con la que tú vas a tener que aprender a vivir. Mira, alguien decía una vez que esas tensiones de la vida son como una estrella en el firmamento que nos ayuda a mantener el barco en rumbo. Cuando tú no tienes la tensión es porque te estás yendo a un extremo, pero la tensión te ayuda a estar en el justo medio. Y ese justo medio es importante mantenerlo, ese balance. Lo cual es difícil. Es sumamente difícil, pero yo voy a tener que tomar en cuenta, tengo mi carro y digo, bueno, ya mi carro tiene 10 años, no se me está dañando, como tú dices, pero hay un modelo mejor, más nuevo, yo puedo estar más confortable y tengo el dinero para comprar ese carro más nuevo. Pero está la necesidad. Pero hay necesidades que tienen otras personas. ¿Qué yo debo hacer? Te repito, hay otros factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ¿y qué si yo puedo comprar ese carro y al mismo tiempo puedo seguir siendo generoso? Tal vez es perfectamente legítimo que yo invierta parte de mi dinero en cosas de bien común y también al mismo tiempo me compre un mejor carro o una ropa nueva o algo que yo deseo. La Biblia no está en contra del hecho de yo desear otras cosas, pero Cristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Déjenme hacerle otra pregunta a ustedes. Dice la Escritura, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, yo tengo la responsabilidad de suplir para mi familia. Pero también me dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos, y que debemos buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué yo hago en ese caso, Marco? Lo que pasa es que una cosa es suplir y otra cosa es tener tesoro. Recuérdate lo que decía el texto que vimos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nosotros somos responsables de que nuestras familias tengan sustento y abrigo. Marco, ¿y eso no es condenar a nuestra familia a cierto tipo de mediocridad en el medio donde están? Porque tener sustento y abrigo es tener comida y un techo. Y nosotros no vivimos así, solamente con eso. Vamos a ponerlo de esta manera. Como hemos dicho desde el inicio, que desear cosas no solamente no es pecaminoso per se, sino que no desear ciertas cosas puede ser hasta señal de mediocridad. Al mismo tiempo, eso significa que nosotros debemos de esforzarnos por suplir, hacer todo lo humanamente posible por suplir lo que es nuestra responsabilidad, sí. Y los resultados se los dejamos al Señor. Porque dice un proverbio, la mano del diligente enriquece, la del negligente empobrece. Eso no es una promesa, eso es una declaración, un principio general que ocurre en la mayoría de los casos. Ahora, no es cierto que conocemos personas diligentes que no están abundantes económicamente hablando. Sí, bueno, en la providencia de Dios, Dios no ha permitido que su diligencia dé frutos. Entonces, es su responsabilidad estar contentos, primero porque han hecho todo lo que está a su alcance y segundo, porque Dios sigue siendo su sustentador. Ahora, Marcos, ¿por qué Proverbios dice eso? ¿Qué es lo que está alentando el proverbista? A que seas diligente para que puedas disfrutar de las riquezas. Exactamente. Así que las riquezas, como dijiste ahorita y citaste, no son malas en sí mismas. No, y esos deseos que nosotros tenemos no son malos. El Señor nos dice en la Pascua a los discípulos, ¿cuánto he deseado comer la Pascua con vosotros? Eso es algo bueno. Lo que pasa es que cuando esos deseos van en contra de la palabra de Dios, ya ahí es que vienen los problemas. Entonces, tenemos que equilibrarlos, pero yo tengo algunas preguntas que hacer para que ustedes me las comenten, para que nuestros televidentes y oyentes puedan ver, hacer una radiografía de su alma y ver si hay cierta avaricia en ellos. ¿Cómo debo ver mi dinero? ¿Como que es mío o como que es de Dios? Las escrituras son muy claras. Pero yo me lo gané con mi sudor, con mi trabajo, no puede ser una persona que lo está oyendo. Sí, pero algo que nosotros vemos en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que nosotros somos administradores. En otras palabras, el dinero que tenemos no es nuestro, es de Dios. Él nos los coloca en la mano para que nosotros como mayordomos lo usemos de la manera más adecuada. Si partimos de ahí, el enfoque va a ser totalmente diferente. Así que en un sentido, aunque no está mal que uno diga, bueno, mi dinero no está mal, pero si uno se va a un sentido literal, realmente no es mi dinero.
es el dinero del Señor, que Él espera que yo lo maneje de una manera sabia y prudente. Imagínense esto, que nos diagnostican que usted tiene un cáncer terminal y nos dan 6 meses de vida. ¿Cómo gastaríamos entonces nuestros dineros? ¿Daríamos más para la obra de Dios, para la expansión del reino? ¿O seguiríamos gastando de más en entretenimiento? ¿Estaríamos pensando en ese auto nuevo, Sujel? No. ¿Estaríamos pensando en comprar una computadora nueva? Tal vez la persona va a invertir ese dinero en buscar una cura. Eso es una posibilidad. Imagínate que tiene un seguro médico sí. y tiene el dinero de las medicinas, pero no va a estar pensando en que voy a comprar una casa más grande y voy a tener un vehículo más grande. No, porque las prioridades se ponen en su justo lugar cuando nos enfrentamos con la muerte. Generalmente suele pasar eso. Ahora, déjeme volver otra vez atrás. Yo decía hace un momento, en el tema de la atención, yo tengo que ver a Dios como la satisfacción de mi alma. Yo tengo que buscar mi satisfacción en Dios. Eso significa que aunque es legítimo que yo desee cosas, el que las tenga o no las tenga no es lo que me va a dar la felicidad. O sea, yo lo deseo, se lo pido a Dios, si me lo da, bien. Si no me lo da, bien, porque yo confío en su sabiduría. Y yo sé que Él en su sabiduría me va a dar lo que es mejor para mí. Hay cosas que yo le he pedido a Dios por años y Dios no me las ha dado. Y son legítimas. Cosas inclusive espirituales que Dios no me ha respondido mi oración. Y yo estoy convencido que una de las razones por las que Dios no me la ha respondido es porque Dios sabe que eso es lo mejor para mí, independientemente de lo que yo pueda anhelar o desear. ¿Qué yo debo hacer ante esa realidad? Ok, mira lo que hace el avaro, mira lo que hace el codicioso. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que ese deseo ya se convirtió en algo malo? Cuando yo pienso que yo no puedo ser feliz sin tener eso. Yo tengo a Dios, pero Dios no me basta. Yo tengo que tener eso. Eso puede ser lo que sea. En segundo lugar, cuando yo me amargo, yo estoy amargado porque yo no tengo eso que yo quiero. Cuando ya yo me doy cuenta que estoy envidiando a otros que tienen lo que yo quiero tener, todo eso son síntomas, son alarmas que hay en el alma que te están diciendo la avaricia está corroyendo tu alma. En otras palabras, Sujel, lo que tú estás diciendo es que el elemento fundamental para saber si alguien es avaro es el descontento. Y la amargura. Yo diría que son primos hermanos. Es una mezcla. Amargura, descontento y envidia. Son primos hermanos porque nadie amargado está contento. Tú decías, déjame ir un paso atrás para retomar esa idea. Ahora yo quiero que vayamos un paso adelante y veamos el tema que estábamos hablando. Si yo supiera que voy a morir, yo manejaría mis recursos y moderaría aún mis deseos de una manera diferente. ¿Tú recuerdas la película La lista de Schindler? ¿Tú la recuerdas, Marco? Sí. ¿Qué pasó en esa película? ¿Tú te acuerdas lo que pasó? Que estaban los prisioneros en el campo judío. Schindler tenía la posibilidad, y así lo hizo, de emplear sus recursos para que esas personas salieran libres. ¿Y qué sucede al final, Sujel, cuando él ve todas las personas que fueron liberadas, que escaparon del genocidio él que piensa, hubo? yo pude haber salvado más. Wow. Yo pude haber vendido mi auto. Si yo hubiera tenido, sí. Yo hubiera podido salvar a más personas. Una pregunta que debemos hacernos para saber si soy codicioso es, ¿por qué quiero más dinero? Eso me lleva a mis motivaciones. ¿Para qué yo quiero más dinero? Depende. Una persona puede decir, wow, yo tengo una... Yo tengo mis necesidades cubiertas, Suher. Yo tengo mis okay. necesidades cubiertas. Mis hijos están en el colegio, yo tengo una vivienda, un vehículo. Yo tengo mis necesidades, vamos a llamar sustento y abrigo a todas esas cosas básicas, vamos a decir así. ¿Para qué yo quiero más dinero? Bueno, estoy hablando como las personas, ¿verdad? Para asegurar mi futuro, porque yo lo tengo ahora, pero yo no sé si mañana las cosas se ponen más difíciles. Así que mientras más yo tenga en el banco, más seguro yo estaré de que no padeceré dificultades económicas en los años por venir. Como si el banco nunca va a quebrar, exactamente, o las acciones nunca se van a depreciar. Mira, para el avaricioso siempre hay razones. Algo interesante en este tema que la gente debe entender. El terreno donde se pelea esta batalla es en el terreno de la fe. Porque al final de cuentas, el problema es que yo no le creo a Dios.
O sea, Dios me dice, yo cuido de ti. No, pero yo quiero tener una cuenta en el banco de la que yo pueda echar mano en un momento de necesidad, porque yo no creo que Dios es capaz de proveerme. Y mi seguridad está en el dinero, no en Dios. Exacto. O cuando Dios me dice, yo debo ser tu satisfacción. No. Es bueno tener a Dios y es bueno tener a Cristo, pero junto con otras cosas. O sea, Dios por sí solo, Cristo por sí solo, no es completamente satisfactorio. Entonces yo no le estoy creyendo a Dios, porque Dios me dice a mí que Él es plenamente satisfactorio. El texto de Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué? Porque no te desampararé. Porque Él dijo. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, yo te estoy diciendo que yo voy a cuidar de ti. Suel, hace un rato, eso es cierto, ¿eh? La palabra, el Señor va a cuidar de nosotros, pero nosotros queremos cuidar de nosotros mismos. Hace un rato tú decías que la persona que podía cambiar el vehículo y podía invertir en el reino de Dios. Vamos a suponer que eso te pasa a ti. Y si el vehículo tú no le has podido todavía sacar el seguro, le sacas lo que nosotros decimos un seguro de ley, y te chocan y el vehículo se desbarata y el seguro de ley te paga un 5% del valor del vehículo, ¿cómo tú reaccionarías a eso? ¿Cuánto tú te preocupas con la pérdida de cosas materiales? No tengo que hacer un ejercicio ficticio. Oye, la respuesta de él, Mira, que él dice, yo estaría feliz. No, óyeme. Hace unos años, yo trabajo mucho con la computadora y con el iPad. Lo uso mucho, todo el tiempo. Y para cosas buenas. O sea, yo tengo, que no es viendo yo tengo el Logos en el iPad, tengo... ¿Qué es el Logos? Es un programa, un software que me ayuda a estudiar las escrituras y lo uso continuamente. Tengo Kindle en el iPad, muchísimas cosas tengo en el iPad. Y otra cosa ya de la vida normal, como calculadora, todo, hasta el estado del tiempo. Estando en Estados Unidos, yo entro en un sitio con un iPad, no nuevo, pero todavía estaba bien. Aceptable, sujeto. Bien, estaba bien. Le quedaba mucho tiempo de vida. Y yo tropecé. Y el iPad se cayó de canto. Y cuando yo vi que esa pantalla hizo así... Empezaste a llorar inmediatamente. No lloré porque tú sabes... Pero honestamente... Pero se te salió una lagrimita. Honestamente, yo sentí una tristeza tan profunda que cuando llegamos mi esposa y yo al hotel, le dije, yo estoy doblemente triste. Estoy triste, obviamente, porque se me rompió el iPad, pero estoy triste por lo triste que me he puesto porque se haya roto el iPad. O sea, yo me di cuenta, de verdad, de que el iPad estaba significando demasiado para mí. Y lo pudiste haber justificado diciendo ahí que yo estudio la Biblia, pero no, yo lo uso para los sermones. Yo le pedí perdón a Dios por, no sé si la palabra es codiciar o atesorar tanto una cosa material. Por valorar. Porque una cosa yo no voy a decir, ay, qué bueno, se me rompió el iPad. No, porque Dios no espera que yo reaccione así. No. Eso sería antihumano. Exacto. Pero tú te secaste la lagrimita que dijo Marco y seguiste adelante. Hay una tristeza que es moderada, pero yo sé en lo más íntimo, en mi fuero interno, como dice la gente, yo sé que mi tristeza fue más allá de lo que debió haber sido. Y yo le dije a mi esposa, yo me di cuenta que yo estaba idolatrando ese aparato y le pedí perdón a Dios. Y después resolví con el aparato, porque increíblemente Dios es tan bueno que cuando llamé a Apple Store, me dice, déme el número de ¿Tenía garantía, Suel? Le quedaba una semana de garantía. ¿Fuiste corriendo a llevarlo? Oh, no, si yo resolví porque el hombre diligente tiene que resolver. Porque ahí viene el punto. O sea, yo le pedí perdón a Dios y después fui diligente en hacer lo que tenía que hacer. Déjame hacer una pregunta. O sea, le pediste perdón, pero no te desentendiste. Exactamente, no, yo tenía que resolver el problema. Pero fíjate lo de la diligencia que él dice. Cuando tu esposa te dice, cámbiame esa bombilla que está quemada en la casa, o arréglame tal cosa, tú eres igual de diligente, Suel. ¿Y tú? ¿Eh? Suel va a decir, nos estamos desviando del tema. Otra pregunta. Me acojo a la quinta enmienda. Otra pregunta para saber si somos un avaro. ¿Qué tanto yo me aferro? No, pero perdón, Eduardo. No, es que déjame decir, porque a veces hablamos ahorita del descontento de no tener lo que yo tengo, pero también está el descontento desmedido por perderlo. Sí, eso es lo que estamos viendo. Ahí es que está el punto. O sea, que por eso ilustré lo del iPad. Yo perdí algo. Y estoy reconociendo que mi tristeza
De verdad fue desmedida. Sí, fue. Ese es el punto. O sea, a un hombre que pierde un ser querido, ¿cómo va a estar? Triste, Sí, hay una triste. tristeza que es normal. Sin embargo, me llama la atención cómo Pablo, hablando obviamente de aquellos que pierden un ser querido que es creyente, dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Está diciendo, aún esa tristeza debe ser moderada. Y es profunda, es grande, pero debe ser moderada. Porque mi satisfacción es Dios. Amén. Yo a veces he hablado con mi esposa y le he dicho, mira, es muy raro que un matrimonio se mueran los dos al mismo tiempo. Eso en estadística, eso no ocurre muchas veces. Eso quiere decir que a ti y a mí nos va a tocar algún día despedir al otro. Alguno de los dos. ¿Qué va a pasar en ese momento? Si me toca a mí, de verdad, mi tristeza va a ser profunda. Pero yo todavía no he perdido a Dios. Y ese es el punto. Mi duelo no puede llegar a una desesperación. Y nunca lo vas a perder. Exactamente. Otra pregunta que debemos hacernos, ¿qué tanto me aferro a mis bienes o estoy dispuesto a compartir con los demás? A mí me encanta el enfoque de Efesios cuando habla a aquellos que antes robaban. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es necesario para que se sostenga. No, eso es lo que dice el texto. No. Para que tenga que compartir con los demás, con los que padecen necesidad. ¡Wow! Es un enfoque hasta contracultural. La Biblia te dice, el Señor te dice, produce para que tú tengas el privilegio De dar. de dar. Así que eso es algo céntrico en la vida de un verdadero cristiano. Yo quiero que vayamos a la pausa y sigamos haciendo esa radiografía del alma para que veamos si somos personas avaras, si estamos viviendo para nosotros o para la gloria de Dios. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Durante la pausa hablábamos del caso de las personas que en su deseo de tener más violan los principios de la palabra de Dios, y tenemos el caso de aquellos que son empleados en empresas y aún aquellos que son empresarios. El ejemplo que tú me decías. Sí, es una fuerte manifestación de avaricia en algunos empresarios cuando los negocios caminan bien y pagan salarios de miseria a los empleados, y en ocasiones hasta llega la fecha de pago y no aparece el dinero para ellos. Es impresionante y se manifiesta aún en otras áreas. Me gusta practicar un deporte como el tenis. Hay una tarifa que se le paga a los boleritos, es decir, los que recogen las bolas mientras el juego transcurre. Y la verdad que es una cifra ínfima. Es impresionante cómo algunos boleros, hay personas que no le quieren bolear porque saben que le dan exactamente lo que dice la tarifa y si se descuidan menos. Y la tristeza es que a veces lo que hacen eso son de los más ricos en el grupo. Y tú dices, yo no lo puedo creer. A veces tú los ves que le van a pagar, meten la mano y nada más oyen las moneditas. Trin, 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 y tú dices, wow. Cuando cualquiera puede darle el doble de la tarifa, y la verdad que es una cifra insignificante para todos los que jugamos. Entonces, en el trato con nuestros semejantes, ya sea a ese nivel o a nivel empresarial, es común. Yo he conocido casos de empleadores que tardan en pagar. A veces los empleados dicen, ya tenemos 3 o 4 días y no me han pagado. Fuera ya de la fecha que debieron Fuera haber de la pagado. fecha que debieron pagar, cuando son negocios familiares. Y entonces resulta que tú piensas que el negocio está muy mal, pero el empleador está de viaje en Estados Unidos, de vacaciones, o está dándose la gran vida. Cambiando su vehículo. Cambiando su vehículo. Y sin embargo, a la hora de que los trabajadores reciban el beneficio justo por su labor, es difícil. Otra forma de nosotros ver si somos avaros es cuando estamos endeudados por gastos excesivos. Las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios. Y cuando digo endeudados por gastos excesivos, no estoy diciendo que si hay una persona que no está trabajando, ¿verdad? Y ha tenido que buscar un préstamo o ha tenido un tipo de enfermedad o afección que amerita endeudarse, eso lo entendemos. Pero son las personas que responden a los anuncios de la publicidad.
mira, tal camisa o tal traje o tal tipo de zapato, o tú debes tener una televisión de 100 pulgadas y tú estás feliz con tu televisión de 30 o 40 pulgadas. Te crean una necesidad. Bueno, ese es el trabajo del publicista, que tú gastes tu dinero. Él tiene que buscar la manera de que tú quieras cosas que tú no tienes. Y las personas que usan la tarjeta de crédito de una forma inadecuada terminan endeudados. Cuando yo sé que estoy usando mi tarjeta de crédito en una forma inadecuada, bueno, en la mayoría de los casos, cuando tengo que financiarla, yo leí una estadística que me dejó sorprendido, honestamente. Solo el 6% de las personas que usan tarjeta de crédito la pagan completamente a final de mes. La saldan por completo. Solo el 6%. Solo el 6%. A mí me pasó lo mismo cuando lo leí. Me quedé boquiabierto. O sea, es increíble. ¿Y qué es lo que está pasando con el otro 94% de personas que usan la tarjeta de crédito? En la mayoría de los casos están viviendo un nivel de vida que no les corresponde. Por eso hay personas que tienen diferentes tarjetas de crédito, entonces cuando en la fecha que corta el balance de una, toman la otra, pero tú sabes una cosa, ese financiamiento de las tarjetas de crédito, por lo menos en nuestro país, son intereses leoninos, un 5, un 6% mensual. No sé si lo que viene siendo un 5% mensual viene siendo un 60%. Yo creo anual. que es más, yo creo que era un 6 y da como un 72 o más, o daba, no sé ahora mismo cómo está eso. Yo creo que hemos dado algunos elementos para que nuestros televidentes y nuestros oyentes puedan saber si esa semilla de avaricia, de codicia, está en su corazón. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo puedo tratar con esa avaricia? Decíamos hace un rato que el terreno donde se pelea esta batalla es en el terreno de la fe. A final de cuentas, si tú le vas a creer a Dios lo que Él dice en su palabra o no. Hay varias cosas que yo puedo decirme a mí mismo, recordarme a mí mismo. Pues déjame hacerte una pregunta antes de eso. Okay. Si vamos a creer a Dios lo que dice en su palabra, ¿cómo yo sé que yo he creído a Dios primero en cuanto a mi fe? Bueno, la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Indudablemente la verdadera fe tiene varios ingredientes, porque mucha gente dice que cree y no cree. O sea, yo puedo creer en Dios en el sentido de que yo creo que Dios existe. Es más, yo puedo creer que ese Dios existe y se ha revelado en la Biblia. Es más, yo puedo creer que ese Dios existe y Cristo es su Hijo y murió en una cruz y aún así no soy un verdadero creyente. Porque no estoy confiando en Él, no he confiado en Él para salvación. Exacto. ¿Cómo es eso? Porque antes de hablar cómo yo tratar con la avaricia, debo tratar mi situación delante de Dios. Sí, porque al final de cuentas volvemos al mismo punto de ahorita. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cómo yo hago que Dios sea mi Dios? Confiando en Él. Pero esa fe tiene 3 ingredientes. En primer lugar, conocimiento, asentimiento, confianza. Conocimiento. Yo tengo que conocer qué dice la Biblia acerca de ese Dios. Porque yo puedo creer en un Dios de mi imaginación. Y acerca de mí, de mi condición. Lo cual es muy común. Exacto. Yo tengo mi Dios y tengo mi religión. Creado a tu imagen y semejanza. Exactamente. Eso decía Voltaire. Voltaire decía, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y el hombre de maldad hizo un Dios a su imagen y semejanza. O sea, Dios ya se reveló en su palabra. Yo tengo conocimiento de quién es ese Dios. En segundo lugar, y claro, conocimiento de mi condición delante de Él. En segundo lugar, yo tengo asentimiento, porque yo puedo conocer lo que la Biblia dice como información y no creer que eso que la Biblia dice es verdad. No estar de acuerdo. Hay teólogos liberales que conocen el contenido de la Biblia, pero no creen en ella. Entonces yo tengo que tener conocimiento, tengo que tener asentimiento, pero tengo que tener la confianza que lleva a la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la Biblia me dice, tú eres pecador, sí, yo soy pecador. Tú tienes que despojarte de tu decencia, de tu religiosidad, de tu moral y confiar únicamente en Cristo que murió en una cruz por nuestros pecados, pues eso es lo que yo voy a hacer. Tú tienes que abrazar a Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador. Eso es lo que yo voy a hacer. Y de ahora en adelante yo voy a luchar en mi vida por obedecer a Cristo, porque Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él me gobierna. Y yo he levantado una bandera blanca y me rendí. Está bien, Señor, yo reconozco que tú eres Señor, que yo no soy Dios, que yo no soy Señor de mi vida. De hecho, mira
Yo pensé ahorita que tú ibas a citar ese texto, pero citaste otro también muy bueno. Y es el texto que dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Que yo debo vender todas mis posesiones cuando yo me convierto a Él? No, pero Él está diciendo, precisamente porque Él es mi Señor, yo estoy renunciando a todo lo que yo poseo porque ahora yo mismo soy de Él. Y por lo tanto todo lo mío es suyo y Él hace con eso lo que Él quiera, porque Él es Señor de mi vida y por lo tanto Señor de todo lo que yo tengo. Amén. Ahora bien, una persona que ha creído en Dios de esa manera, ¿cómo puede luchar eficazmente contra la codicia? Hay varias cosas que él va a tener que seguir creyéndole a Dios, creyendo lo que Dios dice en su palabra. En primer lugar, él tiene que creer y recordarse a menudo el hecho incontrovertible de que las cosas creadas nunca podrán satisfacer el alma. Mira, yo conozco personas que anhelaban tener algo, lo consiguen y al tiempo se cansan y se aburren. Todo en la vida cansa, decía una canción. Y es una historia repetida ahí. Constantemente. Oye lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El que quiere 5 y tiene 5 finalmente va a querer tener 10. Y si luego logra tener 10, va a querer tener 20. Porque tú dices, oye, es que yo nada más quisiera tener por lo menos 5 millones de pesos en el banco. Yo sería feliz con 5 millones. De verdad. Piensa en todas las necesidades que tú tienes y en el hecho de que puedes tener todos los deseos que tú tienes. Todos los deseos que tú tienes. O que puede venir una enfermedad a ti o a uno de los tuyos y tú comienzas a hacer cuenta y dices, la verdad es que 5 millones no me dan, ¿no? Entonces, no solo eso, Sugel, sino que la acumulación de riquezas crea nuevas necesidades. Es así. Entonces, para yo empezar a tratar con la avaricia, primero debo tratar de mi condición delante de Dios. Confiando en Cristo como mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador, pero de ahí recordar, Cristo dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo te voy a satisfacer. De verdad, si la gente entendiera que tener a Cristo es tenerlo todo. Alguien decía esta fórmula matemática, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Si tú lo tienes todo y no lo tienes a Él, de verdad, tú eres un miserable. Tú no tienes nada. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Me recuerda la historia en las Escrituras, una historia real de un joven rico que vino al Señor Jesucristo. Él creía que sinceramente buscaba de Dios. Como Cristo conocía su corazón, le dijo, mira, solamente te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Evidentemente sabemos que ese no es un requisito para salvación, pero el Señor lo que le estaba diciendo es, si tú quieres ser salvo, yo tengo que ser el Señor de todo, o si no, no puedes ser salvo. Y dice la historia que él se alejó triste porque tenía muchas posesiones. Pero eso que tú dices nos enseña algo sumamente interesante, que es el segundo paso que debemos dar para tratar con la avaricia. Lo primero es tener una relación personal con nuestro Señor, ir a sus pies en arrepentimiento de nuestro pecado y confiando en Cristo para salvación. Pero lo otro es dar un tajo, un corte radical a la avaricia en mi vida, comenzando como llenando mi mente con la palabra de Dios, poniendo mis prioridades en orden correcto. Ya yo entregué mi vida a Cristo, ya yo he muerto, ya yo he resucitado con Cristo, ya yo estoy sentado en los lugares celestiales, ya yo valoro más las insondables riquezas que tengo en Jesucristo que las cosas de este mundo. Entonces yo debo empezar en mi pensamiento, en mi corazón, a atesorar estas verdades. Entonces, a la luz de lo que me enseña la palabra, entonces debo preguntarme cuando deseo algo o quiero comprar algo. Entonces, ¿para qué necesito esto? ¿Qué es mejor? ¿Utilizar esto, invertir el dinero en este bien o utilizarlo para la expansión del reino de Dios? Hay tajos radicales que debemos dar en nuestra lucha contra la avaricia, en nuestra lucha con nuestros deseos. Yo debo aprender a resistir la presión de la publicidad que tengo día a día frente a mí. Antes de ir a hacer una compra, debo tener el hábito de orar al Señor para que me guíe. De manera que yo, como un mayordomo, pueda utilizar ese dinero de la mejor manera posible.
Y de hecho, una de las cosas que debemos entender es que ser cristiano no nos vacuna contra la avaricia. Los cristianos tenemos que luchar y vamos a seguir luchando contra ese pecado hasta que nos muramos, pero tenemos que estar en pie de guerra y luchar. Una de las cosas que debemos recordarnos a nosotros mismos es que las riquezas encierran un peligro. Es verdad que ser rico no es pecaminoso y es verdad que las riquezas en sí mismas no son malas. Lo que estoy diciendo es que la Biblia me da muchas advertencias y se la da a los ricos. Tengan cuidado, porque las riquezas fácilmente te pueden llevar a poner tu confianza en ellas. Así es. Dicen Proverbios que para el rico sus riquezas son como un castillo inexpugnable. Él cree que porque es rico, su riqueza lo va a defender. No, el que tiene 50 millones de dólares y el que tiene solo 5 pesos en los bolsillos, los dos, si son cristianos, tienen la misma protección. Así es. Porque tienen al mismo Dios. Por eso debemos empezar, como yo decía, a tratar con nuestras mentes, con nuestros corazones. Despojarnos de esos viejos patrones de pensamiento, pensando que vamos a encontrar la felicidad en los bienes temporales, en los bienes de este mundo. Nuestra felicidad, como ustedes han dicho, está en Cristo y Él es suficiente para nosotros vivir nuestras vidas con contentamiento, con gozo, como Él dice en su palabra. Entonces, debo llenar mi mente con estas verdades y actuar en consecuencia, tener fe. Por otro lado, yo creo que algo que ayuda a atacar a la codicia directamente al corazón es dar. Dar en abundancia. La Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros debemos recordar eso, porque la verdad es que tendemos a ser agarrados. Una de las cosas que yo le pido al Señor en oración, Señor, ayúdame a ser generoso, ayúdame a ser generoso. Porque uno quiere las cosas para uno, yo no quiero para mí. Ese es el espíritu humano después de que el hombre cayó en pecado. Pero la Biblia me dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es verdad. Yo estoy seguro que las personas que nos están viendo en la televisión, están escuchando este programa, pueden recordar momentos en que se desprendieron de algo para hacer un bien. Y en lo bien que se sintieron por haber hecho un bien, es más feliz, es más dichoso, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Una de las formas en que más nos parecemos a nuestro Dios es cuando damos. Porque eso fue lo que Él hizo. Dar lo más valioso que tenía para gente necesitada como nosotros. Por eso nosotros empezamos el programa diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, y por eso combatimos y hacemos guerra, por esas pasiones que están dentro de nosotros, por esa avaricia, por esa codicia. Y por eso decíamos que debemos guardarnos de toda forma de avaricia, porque como hemos visto en este programa, la vida está en Cristo. La vida no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. Y hay un libro que se llama La Perla, John Steinbeck me parece que es el autor, y habla de un buceador de perlas que buscaba la perla perfecta, buceando encuentra esa perla y creía que esa perla lo iba a hacer feliz, pero por el contrario, personas querían robarle la perla, asesinaron a su hijo, tuvo problemas con su esposa por buscar y encontrar lo que creía que le iba a dar la felicidad, hasta que un día tomó la decisión de tomar esa perla y arrojarla nuevamente al mar. Así debes hacer tú en tu lucha con la avaricia. Tu bienestar, tu felicidad no consiste en los bienes que posees, consiste en tener una relación personal con Jesucristo. Él llenará tu alma y te dará la satisfacción que tú necesitas en tu corazón y en tu vida. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.